Dios les bendiga, amados. Bienvenido a este tiempo de adoración, alabanza y predicación. Hoy celebramos el Día del Señor. Damos gloria a Dios por eso, porque podemos venir a cantarle, a adorarle y a estudiar su palabra. Yo te invito a que puedas ubicarte en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 y vamos a leer el versículo 9. Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 9. Tenlo allí y mientras lo tienes, mientras algunos lo buscan y algunos ya lo tienen ubicado, ora con nosotros, vamos a descansar en el Señor. Padre, bendecimos tu nombre, te adoramos. Gracias por permitirnos hoy, domingo 19 de julio, poder venir a adorarte, a cantarte junto con nuestros hermanos. Otra vez queremos hacerlo en físico, estar todos juntos como antes. Pero esperamos en tu tiempo, Señor. Mientras tanto, te adoramos en todo momento y pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes en este tiempo de adoración, de alabanza y de predicación. Muévete libremente, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos el Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 9. Muy bien, vamos a leerlo. Dice la Escritura: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén. Queremos invitarte que puedas entonar con nosotros este cántico que se titula de esta manera: Hosana. Canta con nosotros. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana Jesucristo, Jesucristo es Rey.
salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Amén, aleluya. Alaba con nosotros. Eleva oraciones de alabanza, reconoce, Él está en medio nuestro, Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Cántale, órale, alábale, glorifícale, Él está aquí. Ora con nosotros. Padre, te bendecimos. Gloria sea tu nombre. Hosana al Altísimo. Hosana al Hijo de David. Hosana al Rey de Reyes y Señor de señores. Hosana a Jesucristo. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor mío, Señor Dios de la gloria. Bendito sea tu nombre. No hay Dios tan grande como tú. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Rey. Solo tú eres el eterno Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Nuestro corazón se humilla delante de ti para reconocerte en medio nuestro. No hay Dios como tú. No hay Dios que se iguale a ti, Señor. No hay dioses. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso te exaltamos. Recibe la gloria debida a tu nombre. Que tu pueblo, Señor, donde están ahorita en sus casas o si están haciendo alguna visita y están viendo este culto, Señor mío, están disfrutando con nosotros, te adoren en espíritu y en verdad. O recibe la gloria, Señor, recibe la alabanza. Que todo lo que estamos haciendo realmente llegue ante tu trono de gracia como olor fragante. Oh, Señor, nos humillamos ante ti, nos humillamos ante tu presencia. Gloria sea a ti. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amados, les invito ahora a buscar en su Biblia el Salmo capítulo 34. Salmo 34. Y vamos a leer los versos 1 al 3. Salmo 34, versos 1 al 3. Dice la escritura: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Amén. Canta con nosotros este cántico basado aquí en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Recuerda cómo se llama la serie de sermones que hemos estudiado? ¿Lo recuerda? Adorando al Dios de todos los momentos. Y bendecimos, según el Salmo 34, en todo tiempo. Tiempo de COVID-19, adoremos al Señor. Tiempo de limpieza, adoremos al Señor. Sea cual sea el tiempo que usted y yo estemos atravesando, adoremos a Dios. Canta con nosotros este hermoso cántico. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi
mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y de todos mis temores me libró. Y de todos mis temores me libró. Gloria al Señor, gloria al Altísimo, gloria a Dios. Dios es bueno, amados. Dios es bueno y bueno en gran manera. Gloria al Señor. Amados, nos preparamos a escuchar la palabra. Vamos a aprender de ella, vamos a aplicarla, vamos a compartirla. Y vamos, como dice este cántico que acabamos de entonar, a bendecir a Jehová en todo tiempo. Y esta es la serie que hemos estado estudiando en estos 3 domingos. Adorando al Dios de todos los momentos. Momentos buenos y momentos malos. Y el Salmo 34 nos invita a hacer eso. A bendecir a Jehová en todo tiempo. Gloria al Señor. Bienvenido amigo que nos escucha, que nos ve. Espero que la palabra sea de bendición para tu vida. Y a todos los hermanos, sigamos viendo al invisible. Escuche la palabra, apréndala, practíquela, impártala. Paz de Dios. Dios les bendiga, amados. Qué bueno que haya podido cantar con nosotros, alabar al Altísimo a través de estos cánticos y a través de la lectura de la palabra del Señor. Nos disponemos a estudiar la palabra de Dios y yo te invito a que puedas ubicarte en el libro de Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. En estos versículos hemos comenzado y hoy, primeramente el Señor, finalizamos una serie de sermones que hemos titulado Adorando al Dios de todos los momentos. Y pongo este título muy a propósito porque nuestro Dios no es Dios de los momentos buenos nada más, de los momentos excelentes de prosperidad, sino que también es nuestro Dios y vivo en los momentos malos, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez. Dios es Dios en todos estos momentos. Por eso es que bien el apóstol Pablo hablando en la parte económica, él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en Cristo que nos fortalece. Nosotros estudiamos un primer sermón que titulamos 3 elementos del sueño de Jacob. Y ahí pudimos estudiar los 3 elementos. Él vio una escalera, él vio unos ángeles subir y bajar y vio a Dios mismo en este sueño, en esta visión que tiene a través del sueño. La escalera aprendimos que es Cristo mismo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Los ángeles significa que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios como siervos de Dios. Y usted y yo somos siervos del Señor. Debemos estar dispuestos a hacer su voluntad. Y ver a Dios, decíamos en aquel sermón, no significa que lo vio literalmente en el esplendor de su gloria como tal, no, sino que era una teofanía, y una teofanía es una manera de cómo Dios se presenta al hombre, que el hombre lo pueda ver pero sin que éste muera, ¿sí? Porque nadie puede ver a Dios, dice él mismo, y seguir con vida. Luego estudiamos la semana pasada la cuádruple promesa de Dios a Jacob.
Y ese se basó solamente en el versículo 15. Ahí en la cuádruple promesa de Dios a Jacob, pudimos estudiar la promesa de la presencia, porque el Señor le dijo: aquí yo estoy contigo. La segunda promesa fue protección, porque el Señor le dijo: y te guardaré por donde quiera que fueres. La tercera promesa fue guía, y volveré a traerte a esta tierra. Y la cuarta promesa fue seguridad. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hoy, amados, primeramente, Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, y ya vamos a orar, vamos a estudiar el tema, la respuesta de Jacob a Dios. En los versículos 16 al 22, la respuesta de Jacob a Dios. Y permítame, vamos a leer el pasaje bíblico, y luego de leerlo, oramos para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la palabra. Dice la Escritura, Génesis capítulo 28, versículos 16 al 22. La palabra de Dios dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Vamos a orar. Oh buen Dios, gracias te damos por permitirnos estar ante tu presencia, Señor. Por tu gracia estamos de pie. Por tu gracia, Señor mío, seguimos adelante. Vamos a estudiar tu palabra, y necesitamos, Espíritu Santo, que nos des entendimiento, discernimiento, sabiduría. Que aprendamos la palabra de nuestro Dios, no para tenerla en nuestra mente nada más, sino para aplicarla y para enseñarla. Habla, que tus hijos escuchan. Habla a todo corazón, tanto a tus hijos como a aquellos que todavía no han procedido a la fe, y convénceles, Espíritu Santo, de pecado, justicia y juicio. Muévete libremente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, en los versículos 16 al 22 vamos a ver algunas cosas que pasó con Jacob en respuesta a lo que Dios le había dicho en el versículo 15. Bueno, desde el versículo 13 al 15, ¿bien? Recordamos que en los versículos 13 y 14 hubo unas promesas generales que el Señor le había hecho a Abraham, a Isaac, y se las recuerda a Jacob. Bien, pero ahora en el versículo 15, el Señor está tratando personalmente con Jacob y le dice a Jacob: yo estoy contigo. Yo te voy a traer, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar, yo te doy mi palabra, ¿sí? De manera personal. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jacob ante lo que Dios le había dicho? Vamos a ver dos tipos de respuesta. Vamos a ver una reacción inicial y luego la reacción secundaria. En la reacción inicial nos estaremos basando en los versículos 16 al 18. En la reacción inicial, para aquellos que están anotando, en primer lugar, tuvo discernimiento claro. Escuche y anote. Tuvo discernimiento claro. Jacob tuvo discernimiento claro. Dice el versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Ahora bien, amados, aunque Jacob tenía un padre piadoso, no había tenido un encuentro real y personal con Dios, no había tenido una relación estrecha con el Señor. Esta realmente es la primera vez que tiene este encuentro, y de primera mano. De primera mano. Y al tener esta experiencia, llega a la conclusión que el Señor está ahí y que él, Jacob, lo ignoraba. Ahora, usted dirá:
era obvio que era el Señor, pastor, porque Jacob vio los ángeles subir y bajar, vio la escalera y al mismo tiempo él vio al Señor mismo. Así que era lógico. Es más, el Señor le reitera, pastor, que las promesas que le hizo a su abuelo, a su padre y a él mismo todavía le está dando una promesa. Sí, es cierto, hermano mío, claro que sí, pero recuerde lo que dice al principio de este versículo 16, que dice al principio del versículo 16, dice, y despertó, Jacob de su sueño. ¿Cómo que despertó? ¿No era una visión lo que tenía Jacob? Pues lea ahora el versículo 11. Versículo 11 del capítulo 28 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. ¿Se da cuenta? Jacob había tenido una visión, pero por medio de un sueño. Se puede dar la visión estando la persona despierta y se puede dar la visión estando una persona dormida o el siervo de Dios dormido. Por supuesto, y aquí aclaro también que en la actualidad el tema de las visiones no es frecuente. No quiero hablar en contra de ella, pero cuando tú vas a la palabra, tú te vas a dar cuenta que el asunto de las visiones no es muy frecuente, aunque Dios la puede usar, pero tenemos la máxima revelación que es la palabra. Ahora bien, y por cierto, creo que Dios puede hablar también a través de sueños, pero toda experiencia aprendí, fíltrelo por la palabra del Señor. Otra vez, no es tan frecuente el asunto de los sueños, de las visiones, pero Dios la puede usar en su soberanía. Pero tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Ahora bien, la visión que tuvo Jacob fue por medio de un sueño. Por tanto, cuando él despierta del sueño, como dice el versículo 16, él tiene que juzgar, evaluar si lo que experimentó era simplemente un sueño o si realmente era un sueño revelador de Dios. Él tiene que evaluar, decir, oye, ¿qué fue? Y perdonen la expresión que voy a usar, esto más que todo un venezolanismo, ¿ok? Esto era ¿qué? ¿Un sueño revelador de Dios o un sueño karaotero? Perdonen la expresión, ¿ok? Porque hay personas que rigen su vida con sueños, permítame, con sueños karaoteros. Comieron pesado la noche anterior y luego el Señor me reveló. Cuidado con esto, es muy peligroso. Jacob, él tiene que evaluar qué tipo de visión tuvo, si esto venía de Dios o si esto era producto de él mismo. Para llegar a ese juicio, él tuvo que requerir de ¿qué? De discernimiento. Y es así como vemos el veredicto en este versículo. ¿Cuál es el veredicto? Jacob dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Estamos viendo la reacción inicial. Y en primer lugar, de la reacción inicial, tuvo discernimiento claro. Segundo, se llenó de temor. Versículo 17. El versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob quedó profundamente tocado. Quizás por primera vez en su vida se encontró consciente de la presencia de Dios a su lado. No al lado del papá, del abuelo, del papá, sino, y está bien que ellos lo hayan tenido, pero sino también a su lado. Lo experimentó de primera mano, repito. Y esa presencia causó en Jacob un temor reverencial, ya que él venía huyendo de su hermano Esaú porque había engañado a su propio padre. Había engañado a su propio padre. Cuando alguien, amado, que ha vivido en pecado, se consigue con el Señor, o más bien es conseguido por el Señor, debe darse cuenta de su estado de putrefacción espiritual y sentir temor del Altísimo, del Todopoderoso. Aún cuando un hombre o mujer de Dios que no es perfecto y que por debilidad ha pecado, al tener un encuentro real y personal con el Todopoderoso, el 3 veces santo, debe experimentar un temor reverencial. Usted conoce este pasaje, Isaías capítulo 6, el versículo 5. El profeta Isaías está experimentando una visión, porque estaba muy triste, por cierto, por la muerte del rey Urías. Y ahora bien,
él experimenta una visión estando despierto, y dice el capítulo 6, versículo 5, lo que él expresa. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que, amado, cuando un siervo de Dios ha pecado, cuando un siervo del Señor ha cometido error y se consigue con el Todopoderoso, no queda otra que darse cuenta, oye, estoy ante un Dios temible. Como vemos, el profeta Isaías experimentó el temor de Dios al haberle contemplado. Jacob siente lo mismo y sabe que no puede estar ante un Dios temible, plagado de maldad, de engaño. No puede estar delante del Dios Todopoderoso en suciedad. Y es cuando él menciona que ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Justamente es el nombre, por cierto, que le pone al lugar. ¿Cómo le llama? Betel, que significa casa de Dios. Así que en esta reacción inicial, no solamente Jacob tuvo discernimiento claro, no solo se llenó de temor, sino que en tercer lugar, descaradamente se volvió a dormir. ¿Me está escuchando? Descaradamente Jacob se volvió a dormir. Versículo 18, estamos en Génesis capítulo 28 y veamos el versículo 18. Note lo que dice en el versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Increíblemente, asombrosamente, contradictoriamente y neciamente, Jacob se vuelve a dormir. Se vuelve a acostar. Ahora, después que tuvo un sueño revelador, ese sueño revelador, en lugar de dedicarse a Dios en devoción, en ese mismo momento, ¿sabe lo que hizo? Lo dejó para el día siguiente. En lugar de dedicarse a adorar a Dios, en hacer todo lo que él iba a hacerlo en ese momento, dijo, mañana lo hago. Dice la escritura, el versículo 18, y se levantó Jacob de mañana. Después que tuvo la visión, y se levantó Jacob de mañana. Quiere decir que él se echó a dormir. Él se fue a dormir. Esta expresión nos informa que él no siguió contemplando la gloria de Dios, sino que sencillamente fue a darle reposo a su cuerpo. Como bien reza nuestro dicho popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Amados, hay cosas que pueden dejar para otro día. Hay cosas que se pueden dejar realmente para otro momento, sí. Pero el tener un encuentro revelador con Dios es impostergable. Impostergable. No lo puede o no debería dejarlo para otro día. Usted dirá, pastor, pero ¿qué más se podía hacer? Ya Jacob tuvo la visión. En ese sueño ya el Señor le habló y Jacob reconoció que ese lugar era Betel, que era casa de Dios. Entonces, ¿qué más podía hacerse, pastor? Bueno, él podía haber tenido un tiempo devocional o hecho su devoción en ese mismo momento al finalizar la revelación y no al día siguiente. ¿Lo puede ver? ¿En qué consistió el tiempo de devoción de Jacob? En tomar la piedra que usó como almohada, levantarla como señal y derramar en esa piedra el aceite, es decir, ungirla. Y esto, por cierto, era una costumbre del pueblo de Dios, donde se consagraban las cosas y a las personas para una tarea en específico por medio del aceite. Ahora bien, escuche esto. Hay cristianos que lastimosamente, como Jacob, se encuentran en un letargo espiritual. Dios quiere que estemos como las vírgenes, despiertos, velando. Esos hermanos están adormecidos y por tanto no pueden percibir las cosas de Dios con claridad. Y si Dios le habla claramente, están tan aletargados que por
postergan cualquier devoción al Señor para otro momento, para otro día, para otra temporada. Y el tiempo de devoción, mis amados, es hoy. El tiempo de devoción es hoy. Si el Señor te ha dicho algo, si el Señor te ha enseñado algo a través de su palabra, si has aprendido algo a través de las Escrituras, pues no digas mañana voy a adorar a Dios por esto que el Señor me ha dado a través de la Biblia. No hagas eso. Hazlo ahora mismo. Oh, Dios me ha transmitido paz, consuelo, fortaleza por medio de las Escrituras. Bueno, adora al Señor ahora mismo. Hazlo ahora mismo. No lo hagas para mañana lunes. No lo hagas para el martes. No lo hagas para el otro fin de semana. Hazlo ya. Es hoy. Adora a Dios hoy. Amados, estamos estudiando el tema, la respuesta de Jacob a Dios. Y hemos visto en primer lugar la reacción inicial. Le repito, tuvo discernimiento claro. Se llenó de temor y en tercer lugar, descaradamente se volvió a dormir. Pero veamos el segundo aspecto de este sermón, la reacción secundaria. La reacción secundaria, y esto nos va a abarcar los versículos 19 al 22. En la reacción secundaria, veamos primeramente que él bautiza con otro nombre el lugar donde está. Bautiza con otro nombre el lugar donde está, versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Este fue el versículo 19. ¿Sí? Betel es la palabra hebrea compuesta por dos. Bet, que significa casa, y el, que significa Dios. Ambos pueden leerse entonces como casa de Dios, Betel. Entonces vemos aquí, amado, que casa de Dios, que es el nombre que le pone Jacob a ese lugar, es lo que se traduce de esta manera, con esta palabra hebrea. Sin embargo, el autor es fiel al indicarnos que el nombre de ese lugar antes era Luz. Luz significa almendro, ¿sí? Almendro, eso era lo que significaba Luz y así se llamaba la ciudad. Ahora, Jacob no está haciendo algo nuevo con este nuevo nombre que le da lugar. Realmente Jacob, amados, está tomando o retomando, mejor dicho, el nombre que la ciudad de Luz tenía antes. Jacob está trayendo el nombre original del lugar, que es el mismo lugar donde su abuelo Abraham estuvo muchos años. Capítulo 12 de Génesis, el versículo 8, cuando Abraham es llamado por el Señor a salir de su tierra y de su parentela. Génesis capítulo 12, el versículo 8 dice la escritura: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Quién fue este? Abraham, que era el abuelo de Jacob. Capítulo 13, el versículo 3 de este mismo libro de Génesis. El capítulo 13, versículo 3 dice: y volvió por sus jornadas desde el Negev, ¿hacia dónde? Hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. Jacob está trayendo gloria a Dios al reconocer ese lugar como especial. Si usted se da cuenta, vamos a poder ver cosas buenas de Jacob y cosas malas, como el quedarse dormido o echarse a dormir al día siguiente en vez de dedicar la devoción a Dios. Bien, ahora sigamos allí en Génesis capítulo 28 y note que estamos hablando de la segunda reacción. ¿Cuál es la segunda reacción? Él bautiza con otro nombre el lugar donde está, ¿sí? Le coloca entonces Betel. Segundo, la respuesta necia de Jacob. Y aquí vamos ahora a otro punto negativo. La respuesta necia de Jacob. Versículo 20 al 22 dice la escritura: e hizo Jacob voto.
diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Muy bien, amados, la necedad de Jacob consistió en hacer un voto a la ligera. Un voto innecesario. Era innecesario este voto porque él estaba queriendo intercambiar con Dios, hacer un negocio con Dios, hacer trueque con el Señor. Él estaba tratando de realmente de alguna u otra manera negociar con el Señor en cuanto a las bendiciones, cuando ya el Todopoderoso le había prometido a él todas esas cosas. ¿Dónde, pastor? En el versículo 15, lo estudiamos el domingo pasado. Ya Dios se lo había prometido. Y esto hace que su respuesta ante las promesas que Dios le había hecho sea totalmente necia. Porque si ya Dios le había prometido a Jacob todas estas cosas en el versículo 15, ¿cómo se atreve a negociar con Dios, a tratar de hacer un trueque con el Señor? Si ya tenía la promesa. Ahora, esta respuesta necia de Jacob fue completamente egoísta. Versículo 20 y versículo 21, usted va a poder conseguir allí los me y mi. Aquí va a conseguir mucho egoísmo. Fíjense bien, él dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Era una respuesta egoísta, muy centrado en él mismo. También fue una respuesta donde expresó dudas. El versículo 21 dice: y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Está colocando el condicional. Bueno, si regreso con vida, si regreso bien a la casa, bueno, tú vas a ser mi Dios. Otra característica necia de esta respuesta es que intentó negociar con el Señor. Otra vez, si tú vas conmigo, si tú me llevas en paz, entonces tú vas a ser mi Dios. Si tú no me llevas con paz, entonces yo voy a buscar otros dioses. Es el mensaje que pudiera estar dando por debajo. Hay que tener cuidado con esto. También Jacob le ofrece al Señor un memorial. Dice el versículo 22: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y él hace este memorial con una simple piedra que en hebreo, por cierto, se menciona maseba. Esta piedra, y él pretende con esa piedra decirle: esta va a ser tu casa. ¿Qué te parece? Pero lo que no sabía Jacob, que más adelante uno de sus descendientes, como Salomón, iba a construir una casa grandísima, fastuosa, realmente hermosa, como fue el templo de Salomón que construyó para el Señor. Y Jacob dice: bueno, aquí tengo esta piedra y esta piedra va a ser casa tuya. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa es lo que vemos con este hombre? Lo último que ofrece Jacob en su respuesta necia al Señor es entregarle los diezmos de todo lo que Dios le diere. Algo que ya su abuelo Abraham ya había hecho en el capítulo 14, versículo 20. Ahora, esta práctica viene a instaurarse para el sustento del culto a Dios y para ayudar a los necesitados, ciertamente. Pero no es, ojo y aclaro, no es que esté mal el diezmar, aunque por cierto este es un tema polémico en los últimos tiempos. Creo que es una práctica buena, una práctica espiritual aceptable, aunque no a manera de tributo, como he dicho en la iglesia en una que otra oportunidad. No a manera de tributo como lo demanda Moisés y como lo demanda el Antiguo Testamento, sino a manera de ofrenda. Pero otra vez, este es otro tema que no viene al caso. Ahora bien, repito, este voto de Jacob estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había prometido todo a él en el versículo 15. El Señor le dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Tristemente, lo que vemos aquí es la naturaleza del negociador y tramposo Jacob. Esto es lo que estamos viendo. Y por esa naturaleza que evidencia aún con el mismo Señor, al querer hacer un trueque con él, le costó mucho. Le costó mucho a Jacob. Esta actitud de Jacob aún ante el Señor, sin temor del Dios santo, 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 le costará mucho y aprenderá por las malas. Dios respondió a esta insolencia de dos maneras. Por medio del silencio y por medio de la paciencia. Por medio del silencio vemos que no hay rayos y truenos cayendo sobre Jacob, y eso es bueno. Pero a la misma vez ese silencio es malo. ¿Por qué? Porque le va a costar ese silencio a Jacob, le va a costar 20 años sin percibir la voz de Dios, la dirección de Dios, el cuidado del Señor, sin percibir la voluntad de Dios. Y esto ocurrió cuando regresaba a su casa a reencontrarse con su hermano Esaú. Pasaron 20 años. Fíjense, vamos al capítulo 31 de Génesis, el versículo 38 y luego el 41, parte A. Génesis 31, 38, dice la escritura: estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Está hablando con su tío Labán, ¿sí? Versículo 41, parte A, dice: así he estado 20 años en tu casa. 20 años en tu casa. ¿Pasaron cuánto? 20 años de silencio. Esta gracia que hizo Jacob de querer negociar con Dios en los versículos 19 en adelante le costó 20 años de silencio. Pero no solamente le costó 20 años de silencio o la respuesta que Dios le dio a Jacob no solamente fue el silencio, sino también por medio de la paciencia. Y esta es la más linda de la respuesta, aunque también es la que le va a enseñar, es la que lo va a moldear al carácter, o va a moldear, perdón, el carácter de Jacob. ¿Por qué? Bueno, porque Dios lo va a enviar nada más y nada menos a la escuela de Labán. Ahí va a aprender bastante. Capítulo 31, el versículo 39 al 41. Capítulo 31 de Génesis, versículo 39 al 41. Dice la escritura: nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, y a mí me lo cobrabas. ¿Quién? Jacob, su propio tío. Versículo 40. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas. Recuerda ese caso, que él quería casarse con Raquel y el tío le dio fue a Lea. Bueno, tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. 14 años, y es lo que le está diciendo: 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. 10 veces. Se lo cambió no para mejorar a Jacob, al contrario, era para desmejorarlo. Ahora, ve que la gracia de Jacob le costó mucho. El silencio de Dios y la paciencia. Tuvo que ir a aprender carácter por medio del engañador de su tío. Como él era engañador, él tenía que aprender de otro engañador. Y tuvo que aprender tremendamente. ¿Qué le parece? Le costó mucho la respuesta necia al hacer voto innecesario y a la ligera a Jacob. Vaya que le costó. Le costó demasiado. Por eso, amado, tenemos que rendir nuestros corazones al Señor, nuestro corazón a Dios, y reconocer quién es Él ante nosotros. ¿Quién es Él ante nuestra vida? Hemos podido finalizar en este día esta serie de sermones que he titulado, esta serie de sermones la he titulado como Adorando al Dios de todos los momentos. Y en el sermón de hoy que hemos meditado, lo llamamos la respuesta de Jacob a Dios.
Si Dios te ha dado algo, ¿cómo respondes tú ante Él? Si Dios te ha prometido algo, ¿cómo tú le respondes a Él? Vimos la reacción inicial y la reacción secundaria. La inicial tuvo discernimiento claro, se llenó de temor y descaradamente se volvió a dormir. Puntos altos y bajos, ¿cierto? La reacción secundaria, bueno, él bautiza con otro nombre el lugar donde está, que realmente era el nombre original, Betel. Y segundo, la respuesta necia de Jacob. No haga voto a la ligera. Y si ya Dios le prometió algo, no haga negocios con Dios. Más bien sométase a Dios. ¿Usted tiene un encuentro real y personal con Él? ¿Él le habla? ¿Y cómo se porta usted ante Él? ¿Es usted obediente? Amigo, Cristo te ama. Y fíjate bien, yo no sé cómo es tu vida, yo no sé si eres engañador, estafador, si alguno está metido en la prostitución, en la homosexualidad, en cualquier pecado. Lo que sé es que Dios te ama y puede librarte de ese pecado. Dios te ama y puede romper las cadenas que puedan estar atándote. Dios te ama, pero ¿cómo te puede liberar? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Si tú crees que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Quieres tú confesarlo? ¿Quieres tú realmente confesar a Cristo y vivir para Cristo? Que Él sea el Señor de tu vida. Si así, ora conmigo esta sencilla, esta concisa oración. Inclina tu rostro delante de Dios. Señor Jesús, en esta hora reconozco mis pecados. Soy pecador. Y como Jacob, yo también he cometido mis pecados. Perdóname, límpiame. Hoy te confieso como mi único y suficiente Señor. Te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si usted confesó a Cristo, según la palabra dice la Escritura, que hay fiesta en los cielos por un alma que se arrepiente. ¿Por qué? Porque es un alma que no va al infierno. Yo te animo, busca a un cristiano, alguien que sea un cristiano genuino y pídele asesoría, que te enseñe la palabra. Si no conoces a nadie y crees que podemos servirte, escríbenos en la parte de los comentarios y trataremos de ubicarte en la forma más expedita posible, ¿sí? Y tu iglesia, recuerda, Cristo viene pronto, viene por su iglesia, pero mientras estamos aquí debemos adorar al Dios de todos los momentos. Y este tiempo que estamos viviendo no nos quita a nosotros el deseo de adorarle. En todo tiempo le adoraré. Amén. Gloria al Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos. Gracias. Despide a mis hermanos en paz, que tú les bendigas en el resto del día, Señor mío, aunque estamos en casa, pero si alguno va a salir, que tú lo guardes, tú lo cuides, tú lo protejas. Y Padre, que vivamos el gozo de la salvación y sujeto a lo que tú nos demandes por medio de tu palabra. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Excelente día, amados. Padre Dios. La primera iglesia bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comenta.